Bienvenidos nuevamente a esta mesa de presentación sobre el impacto de la tecnología en las infancias. Esta es una mesa que es preparatoria del Seminario Clínico Internacional sobre impactos de la tecnología en la infancia, que se ha organizado entre AUDEP y UPAD por Uruguay y Viva Infancia y la Universidad de Santa Casa por Brasil. En nombre de ellos les damos la bienvenida. Es un honor contar con vuestra presencia en este espacio de intercambio y reflexión. Hoy nos reunimos para explorar el tema desde una perspectiva interdisciplinaria, reconociendo que el impacto de la tecnología en la vida de los niños y las niñas es un asunto complejo y multifacético. En la era digital en la que vivimos, la tecnología se ha vuelto omnipresente en la vida cotidiana de las infancias. Los dispositivos electrónicos, las redes sociales, los videojuegos y otras formas de interacción tecnológica forman parte de su entorno desde temprana edad. Este fenómeno plantea preguntas y desafíos significativos que nos incumbe abordar con profundidad y desde diferentes disciplinas. En esta mesa introductoria buscaremos fomentar un diálogo enriquecedor y constructivo que nos permita comprender mejor la tecnología, cómo la tecnología afecta el desarrollo y bienestar de los niños y niñas desde una perspectiva interdisciplinaria. Aquí encontraremos voces expertas de diversas áreas, como la psicología, la pediatría, la neurociencia y más, para explorar los efectos de la tecnología en la infancia desde diferentes ángulos y aproximaciones. A lo largo de esta mesa seremos testigos de presentaciones, debates y reflexiones que nos ayudarán a comprender cómo la tecnología puede impactar positiva o negativamente en el desarrollo cognitivo, emocional, social y físico de los niños y niñas. También discutiremos estrategias, recomendaciones y buenas prácticas que puedan guiar a padres, educadores y responsables de la toma de decisiones en el manejo adecuado de la tecnología en la vida de los más pequeños. Así que los invito a abrir sus mentes y corazones a la diversidad de enfoques y perspectivas que encontrarán aquí. Seamos respetuosos y empáticos en nuestras intervenciones, permitiendo que el intercambio de ideas florezca y nos brinde una visión más completa, más completa de este complejo tema. Agradezco sinceramente la participación de ustedes en esta mesa introductoria desde una mirada interdisciplinaria y estoy segura de que juntos podremos generar conocimientos valiosos y contribuir a la promoción de entornos digitales saludables y enriquecedores para generaciones venideras. Que tengamos un rato lleno de aprendizaje y reflexión. Muchas gracias. Ahora voy a pasar a leerle y a presentar a nuestros colegas que van a participar en la noche de hoy. Tenemos a la doctora Evelyn Eisenstein. Ella es pediatra con clínica en adolescentes, ex profesora asociada a la Universidad del Estado de Río de Janeiro, directora de CEIA, Centro de Estudios Integrados Infancia, Adolescencia y Salud, coordinadora de la red ESE Mundo Digital, miembro de la Sociedad Brasileña de Pediatría y coordinadora del Grupo de Trabajo de Salud en la Era Digital. Ella va a ser nuestra primera disertante. Luego vamos a tener a Gabriela Korowski, que es licenciada en Psicología del UDELAR, que está presente, psicoterapeuta certificada por la Federación Uruguaya de Psicoterapia, psicoterapeuta habilitante y supervisor de AUDEP, especialización en psicoterapia en servicios de salud, psicóloga en instituciones educativas de primera infancia, coordinación de actividades de promoción de salud mental en diversos ámbitos, coordinadora. Tiene formación en psicoterapia de niños y adolescentes, de la clínica Prego, diplomada en intervenciones en crisis con niños y adolescentes en centro de intervenciones psicoanalíticas focalizadas. Integrante de seminarios sobre tratamientos basados en la mentalización para pacientes con trastornos de personalidad aquí en Europa.
Luego de Gabriela, vamos a tener la participación de la licenciada Beatriz Angulo, que está aquí a mi lado. Hola, hola. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, psicoanalítica de aquí de AUDEP, docente de AUDEP, Ágora, Sénfores, Apia, ex docente de la UPU, egresada de la clínica de Priego, diplomada en vínculo temprano y trastornos de La perinatalidad. de la perinatalidad, gracias, es del convenio de la Universidad de la República con Francia, La Universidad de Saint-Bronx. de Francia, especializada en psicoprofilaxis quirúrgica, se dedica también a atención a nivel hospitalario público y privado. Es integrante del grupo de atención e investigaciones en vínculo temprano de 0 a 2 años con trastornos psicofuncionales, el Hospital Pereira Rosell, fundadora de ATI, que es Atención en Temprana Infancia, y ha realizado diversos talleres con madres y bebés en canción de cuna. Es docente y ha publicado trabajos de forma interdisciplinaria en primera infancia con la fonoaudióloga Juana Canosa y la psicomotricista Claudia Ravera. Luego vamos a tener a nuestra colega brasileña, Evelyn de Carvalho, magíster. Ella es magíster en psicología forense de la Universidad Tuti do Paraná. Tuyuti. No sé si lo digo mal, tú me corriges, Evelyn. É Tuiuti, mas tudo certo, é Tuiuti. Tuyuti. Isso. Mas Gracias. não tem problema. Gracias. Es diplomada en psicología forense y criminal de Independent College de Dublín, Irlanda. Es consultor y técnico del Instituto Tecnológico y de la Dignidad Humana y la red S Mundo Digital. Colaboradora de guías de actualización de la Sociedad Brasileña de Pediatría. Psicóloga clínica y forense atendiendo a adolescentes y adultos jóvenes con trastornos de conducta relacionados con la tecnología. Bueno, ellas van a ser nuestras disertantes el día de hoy y luego de que ellas terminen, ellas van a tener entre 15 y 20 minutos cada una para poder conversar. Después vamos a conversar entre todos, ojalá que aparezcan muchas preguntas, comentarios, bueno, eso lo vamos a dedicar al final. Bueno, muchas gracias y vamos a comenzar en todo por la doctora Evelyn. ¿Está pronta? La doctora Evelyn. Entonces, buenas noches. Discúlpame por mi portuñol, pero yo voy a hablar en portugués, porque senão Sí, tenemos não vai. Então, quem é que está no suporte técnico? Posso share my screen? Posso colocar? Ok. Sí. Explicaron muy bien cómo es la traducción. Vocês têm que me dar permiso para poder share my screen. Sí. Então, Acuérdense, vocês têm que me dar permissão. acuérdense que para acceder a la traducción desde el celular tienen que ir acá abajo en el chat y buscar. Vocês precisam me dar permissão para eu poder Compartir. colocar my screen on. Sí, estamos en eso. Sí, sí, sí. ¿Viste? Okay, now, okay, now we go, okay? Gracias. Share. Agora estão vendo? Estão mirando? Sí, Evelyn. Evelise, eles estão vendo aí? Você está vendo a minha Sim, tá certo. apresentação? Pode colocar em full screen agora. Já está? Não, ainda não. Aonde? Para direita, tem 4 ícones, né? No último ícone, antes dos 70% aí embaixo. Ok. Isso, esse. ¿Solo en español? Sí. Agora. Por favor. Vamos ver.
Y silenciarnos a nosotros mientras hablan, Evelyn. Aí, a Belize, tá? Foi, acho que aí para a gente não atualizou ainda. Mas se para você já deu, Para mim já visualizou. Vê aí se para vocês está entrou. só um pouquinho, que eu acho que... Tenta Vai. trocar de slide só para ver se... Foi? Não, acho que ainda não. Ele tá, a gente está vendo, mas acho que ainda não ficou tela cheia. Bom, então você quer que eu volte ou como é que a gente faz? É que eu não sei o que aconteceu. Você quer começar? Acho que talvez você pode começar falando, ver se ele carrega, daí eu te aviso. Tá, então, vou começar. Ah, tá, entendi. Se você puder tentar tirar da tela cheia, porque parece, o Maurício disse que parece que o Zoom está apresentando esse problema. Então é só apertar ESC, que você sai da tela cheia. Você quer que eu aperte o quê? Stop Share? Stop, não, dentro do PowerPoint. Você precisa sair da tela Mas cheia. agora Só eu não vou apertar conseguir. ESC. Agora eu não vou conseguir entrar. Eu vou ter que parar e começar de novo. Tá bom, não tem problema, pode ser também. Alguém está mexendo aí também, é isso que é o problema. Vamos lá. De novo. E agora? Troca de slide, só para... Não é mesmo assim. Acho que está demorando um pouquinho para trocar para gente. Não sei por que tá... Aí levou, pronto. Você quer agrandar o marketing? O que acontece? Não entendi. Não está conseguindo passar o slide. Não pasa. Ele só fica no primeiro, né? Agora. Passou. Está vendo o robô? Estou vendo o robozinho, sim. Ok, Então eu vou ok, começar. Eu vou Isso, começar. tá ótimo. Perfeito. Perfeito, vai. Eu estou justamente dizendo que a tecnologia é algo complicado e acontece o que nós chamamos tecnoestresse. E crianças e adolescentes não são robôs, não são movidos à inteligência artificial. Crianças e adolescentes passam por várias fases de crescimento e desenvolvimento cerebral, mental, corporal, de uma maneira extremamente dinâmica. Eu agradeço o convite da doutora Cláudia Mascarenhas e irei agora apresentar parte do trabalho que fizemos e publicamos juntas através da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, todos nós sabemos que os 4 eixos fundamentais para a saúde mental e comportamental de qualquer criança é a nutrição, desde o momento que ela nasce, para ela poder sobreviver, ela precisa, então, amamentar e depois alimentar, e, com isso, conectar. Ela é um ser humano dependente de um outro ser, no caso, a mãe e o leite materno. O segundo eixo essencial é o sono. A criança precisa de dormir, porque durante o repouso ela vai estabelecendo
todo o ciclo circadiano de produção hormonal. A luz do dia, o sono à noite produzem neurotransmissores diferentes que vão auxiliar no crescimento e desenvolvimento cerebral. E, com isso, os exercícios que têm a ver com o controle interno e externo de todas as funções corporais e do desenvolvimento neuropsicomotor. Mas nós temos algo mágico, algo invisível, que eu chamo do apego, do afeto, do amor, John Bowlby, né? E a criança vai estabelecendo essas redes de confiança, de prazer e dor do abandono, ou redes de confiança do amor com a sua família e a seguir com os seus relacionamentos. E por isso é muito importante uma primeira variável, que é o tempo de telas, o que o americano chama screen time. O tempo que a criança está nesta tela olhando um objeto que tem movimento, tem som, tem luz, mas não é um ser humano. Então, vamos começar da primeira infância, da ninez, né? A criança então, a criança de 0 a 3 anos está estabelecendo esse binômio afetivo com mãe, pai e cuidadores. O mundo lá fora é o mundo do olhar da mãe, como a mãe olha para a criança e como ela reage a qualquer movimento ou choro dessa criança. Então, todos vocês sabem da fase oral e da sensação de prazer ou dor. A visão e estabelecimento do ciclo circadiano, os hábitos de aconchego e suporte e das rotinas que vão se estabelecendo da alimentação, do banho, da troca de roupa, e com isso a criança vai estabelecendo o seu relacionamento não só com o seu próprio corpo, com o olhar da sua mãe e com o espaço do outro, do mundo externo. E por que eu estou falando isso? Porque já começa aí os problemas, né? Os problemas começam quando essa mãe, por exemplo, amamenta e está com o telefone celular na outra mão. Ela não está conectada nem com aquele bebê que está no seio dela. Ela está conectada com esta informação ou com essa imagem da tela. E nós sabemos, ou talvez nem sabemos ainda, todos os problemas dessa força eletromagnética quase que no cérebro dessa criança. Importante também a interação sem resposta das telas. As telas são figuras bidimensionais que a criança não entende. E se pergunta sempre, cadê o cuidador? Começa aí os episódios do isolamento e separação, que mais tarde veremos no cancelamento dos pares de amigos em redes digitais. Então, é sempre importante lembrar que a criança que nós chamamos em português plugada ou vidrada, ela está hipnotizada pelas telas, começa a apresentar atrasos cognitivos e afetivos. E nós começamos a ver transtornos de sono,
transtornos de fala, transtornos de alimentação, transtornos de humor, de choros dessa criança. E aqui já começam os transtornos mentais, que nós veremos mais tarde na adolescência, e a Evelise vai falar sobre isso, né? São as reações negativas desses adolescentes online. A criança, então, de 3 a 6 anos, ela vai para o mundo, ela começa a caminhar, andar, pular, correr, e com isso ela aprende também a cair, a sentir a dor, mas aprende também a se equilibrar no tempo e no espaço, andar de bicicleta, ter o controle do movimento. Tudo isso que parece uma brincadeira é um verdadeiro trabalho de formação cognitiva, afetiva, ou que nós chamamos psicomotoras. A criança aprende também a lidar com as frustrações, o que é sim, o que é não, o que não pode. E saber que precisa esperar também um pouco para se alimentar, um pouco para ser cuidada, um pouco para ser acalentada antes, talvez, de tomar essa mamadeira. Mais tarde, a criança começa os seus relacionamentos mais amplos com os colegas da mesma idade, aqui no que nós chamamos creche ou nurseries, ou escolas, e ela começa a se relacionar com outras crianças. Então, ela começa a aprender as rotinas diárias da família e da escola. Importante em termos de saúde mental, e nós estamos falando cada vez mais da importância das atividades ao ar livre, na natureza, na praça, no jardim, no parque, né? O que nós chamamos de vitamina N, vitamina da natureza. Brincar no tempo livre, porque isso ajuda a fortalecer a autonomia, a independência e também a formação do grupo. E aqui já começa a prevenção da violência, o respeito ao corpo do coleguinha, o respeito ao outro, e isso tem toda uma conotação cultural de valores. E por isso nós insistimos, como pediatras, da intervenção precoce. Quanto mais cedo intervir, melhor é. Eu quero chamar a atenção das tecnologias assistivas, que é todo um outro documento e que talvez nós podemos mais tarde conversar. É um documento produzido também pela Sociedade Brasileira de Pediatria para crianças que têm problemas de visão ou de audição ou mesmo de caminhar. Então, é todo um outro parâmetro, tá? Então, vamos passar um pouquinho, porque eu estou indo devagar. As crianças atualmente estão ao tempo todo conectadas e conectadas todos os dias da semana. E isso é muito importante, porque quando nós falamos conectadas, a gente não pode deixar de ressaltar quem é que está do outro lado das telas. A função lucrativa das empresas de internet, de jogos, de desenhos animados, de filmes. E por isso que nós falamos sempre da importância de desconectar e ir lá para fora. Eu não sei qual é o problema no Uruguai,
no Brasil, na pesquisa TIC Kids Online, crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos, 96% já estão conectados durante o dia. 1 em cada 3 internautas no Brasil são crianças e adolescentes. E eu quero só, uma vez mais, trazer a questão do desenvolvimento cerebral, que todos vocês irão aprender um pouco mais durante o seminário com a presença do Dr. Eduardo Jorge, que é um neuropediatra e que faz parte da nossa rede Esse Mundo Digital. Então, rapidamente, a gente fala que o crescimento do córtex pré-frontal é o último, né? Nós falamos aqui na frente, mas é o último a desenvolver, mas nós estamos também tendo o desenvolvimento do sistema límbico, das emoções e das percepções. E é importante, 1 minuto só, ok, espera, 1 minuto só, ok. Então, porque nós estamos falando do sistema pré-frontal, que é o pensamento, o cognitivo, o que a criança está aprendendo na escola, mas nós não podemos esquecer do sistema límbico, do estresse, do medo. E eu estou falando isso por causa de videogames cada vez mais violentos, e Evelise vai falar sobre isso também. Então, sempre lembrar que existe uma inter-relação com a modelagem neural da genética, como a criança nasceu, e o contexto cultural, familiar, ambiental, o que ela está vendo. E como isso é importante para as reações dessa criança e, mais tarde, desse adolescente. Então, sempre lembrar que o adolescente ainda está em desenvolvimento cerebral e mental até os 20, 25 anos, segundo o estudo do GIEDD, G-I-E-D-D, que melhor trabalhou o desenvolvimento do cérebro do adolescente. Então, nós falamos que o adolescente é muito motor e pouco freio. Ele é muito impulsivo, ele é curioso, porque ele aprendeu lá desde a criança. Se lembra quando eu falei sobre a importância de ensinar o sim e o não nos primeiros 3 a 4 anos de vida? Rapidamente, porque nós estamos falando da dependência tecnológica. O que acontece? São 4 mecanismos. Primeiro, o deslumbramento, a curiosidade naquela imagem, naquele som, naquele movimento, naquele filme, no videogame, no jogo. Depois, o pertencimento. A criança quer ser querida, né? Pertencer àquele grupo. Ou, ao contrário, ela é rejeitada, ela é cancelada. O terceiro mecanismo é a persuasão. Cada vez mais. A mãe acha que a criança está inteligente porque ela desliza o dedinho, né? E, na verdade, isso é todo um mecanismo dopaminérgico, porque é o mecanismo da recompensa, é querer pontos, seguidores, likes, tudo são mecanismos do sistema dopaminérgico. Então, em resumo, sem querer demonizar as redes, temos efeitos positivos, muita informação, neste momento,
Profissionais do Brasil e do Uruguai estão trocando experiências, estão trocando conhecimentos, estão estabelecendo relacionamentos. Então, é o que nós chamamos um comportamento pró-social. É importante tomar cuidado, não formar bolhas, porque quando se forma bolhas, se forma fake news, pessoas que distorcem informações nessas bolhas. Persistência na realização de tarefa, a cooperação e a empatia. Nós estamos juntas, doutora Cláudia, lá em Salvador, eu, no momento, estou em Fortaleza, doutora Evelise em Curitiba, e vocês no Uruguai. Então, esta é a maravilha da internet. Mas nós temos efeitos adversos, não só desde a primeira infância, mas os problemas dos videogames, e a doutora Evelise vai falar sobre isso, a diminuição do foco, da atenção, da concentração, da memória, a diminuição da comunicação e desse relacionamento familiar e do isolamento, o que eu já chamei a atenção do cancelamento, e cada vez mais e mais, a tecnologia quer vender mais produtos, mais conteúdos, mais chatos, GPTs, e mais outros programas da inteligência artificial. Então, rapidamente, a dependência digital, nós iremos conversar sobre isso no próximo seminário, porque já está passando o nosso tempo. Quero só chamar a atenção, o que é um critério da Organização Mundial da Saúde e também dos desafios perigosos. Então, estou hoje em Fortaleza, porque amanhã estarei conversando com os profissionais do De Me Cuida e 200 adolescentes sobre desafios perigosos que causam fatalidades, coma, morte, aspiração, pneumonias, queimaduras. Então, são padrão de comportamentos persistentes, o que nós chamamos o uso impulsivo e compulsivo de videogames e redes digitais. Nós já estamos terminando, eu gostaria só de mostrar uma ampulheta do tempo, porque quando nós falamos em saúde, e nós falamos também em doença. Se lembram, nós começamos nos 4 eixos essenciais da saúde mental, do bem-estar físico, social e comportamental. À medida que nós podemos ter 2 caminhos, ou ficar no lado da saúde, ou cada vez mais no tempo, e sendo cada vez mais influenciadas por contextos, ou que nós chamamos as bolhas de poluição, de toxicidade, ou bolhas doentias, insalubres, e com isso causando doenças e transtornos psiquiátricos que vocês estão lidando a cada dia. Criança precisa estar na natureza, brincando, ao ar livre. É isso que eu chamo da vitamina N. E, concluindo, por hoje nós vamos ficar só por aqui, nós podemos conversar cada vez mais sobre isso. A única frase que eu gostaria de deixar já para o pensamento de vocês é que desconectar é um exercício familiar. É importante esse pai, essa mãe que estão ali conectados, desconectar da sua tela, olhar para o seu filho
conversar com seu filho, dar a mão a seu filho, caminhar juntos, brincar juntos e conviver. A convivência na família é um tempo essencial e fundamental para a saúde mental. Obrigada. É só isso e fico à disposição para as perguntas. Muchas gracias, doctora Evelyn. Muy lindos, muy buenos sus aportes. Vamos a dar paso ahora a nuestra colega y compañera, la psicóloga Gabriela Koroski. Bueno, Gabriela, cuando quieras, Bárbaro, vamos a compartir pantalla. te escuchamos. Ahí está. Bueno. Bueno, muy interesante todos los aportes de la doctora Evelyn Einstein. Yo voy a hablar específicamente, profundizar un poco sobre el desarrollo infantil. ¿Cómo está? ¿Esto lo compartimos más o no? ¿Se puede? No. Ah, no, papá. No lo doy. En esta era digital, ¿no? Donde la tecnología avanza día a día y donde nos atraviesa en lo cotidiano, ¿no? En todas las instancias cotidianas, cómo poder pensar también en este entorno en el que nacen y crecen los niños, bueno, cómo determina, cómo influye este atravesamiento de las pantallas, de la tecnología. Y nos parece muy importante el poder parar en esta vorágine de la vida cotidiana y del mundo en el que vivimos, donde bueno, la globalización, ahí está. No, esto no es tan importante. Este mundo, ¿no? El que vivimos, en el que la tecnología digital, la globalización, la inmediatez, ¿no? Todo inmediato, el consumismo que podemos, en el que estamos inmersos, el hedonismo, el individualismo, forman parte de esta subjetividad en donde nacen y crecen los niños. Y es fundamental preguntarnos cómo incide esta realidad en ese desarrollo, en ese ámbito intersubjetivo en que los niños crecen, ¿no? Y bueno, cómo determina también su psiquismo, su subjetividad. El desarrollo del psiquismo del niño se forma se realiza en forma intersubjetiva, como sabemos, ¿no? Esta mamá y este bebé, en esos instantes maravillosos, están dando base, ¿no? a bueno, ese psiquismo del niño, ese intercambio. Estos primeros años de vida son fundamentales. Los humanos venimos totalmente incompletos, venimos y nos seguimos formando y construyendo en esos primeros años. Y por supuesto en esos vínculos primarios, ¿no? En ese interjuego. La calidad de las interacciones y las reacciones del cuidador primario del bebé, cuando están en armonía emocional con los estados mentales del infante, se convierten en la fuente de información más importante del bebé con respecto a sus propios estados mentales.
La capacidad de reflejar de forma continente ayuda a desarrollar la capacidad de regulación emocional, el sentimiento de la mente y el yo reflexivo del niño. En esto de la mente hay la función de mentalización. Fonagy y Bateman tomaron del psicoanálisis francés este concepto y lo definen como la forma de actividad mental imaginativa, principalmente preconsciente, que permite comprender e interpretar el comportamiento humano propio y de los otros en términos de estados mentales, necesidades, deseos, sentimientos y pensamientos. Esta función de la mentalización permite organizar los estados mentales propios y aportar coherencia a las conductas y diferenciarse psicológicamente de los demás. Es la espina dorsal del self y de nuestra identidad. Es fundamental para la autorregulación y las relaciones íntimas y sociales. La mentalización robusta previene los trastornos interpersonales, la inestabilidad emocional, conductas autodestructivas y violencia. En este interjuego vincular entre la mamá y esa niña, se activan las neuronas espejo que van a ir desarrollando esa capacidad de empatía. ¿Es acá? Como seres humanos no nacemos con la capacidad de regular nuestras propias reacciones emocionales. Esta capacidad la adquirimos a través del sistema regulador diádico madre-hijo o padre-hijo, que evoluciona cuando el cuidador responde y comprende las señales del bebé que son la expresión de su estado de ánimo. Ahí está. Bueno, ¿cómo se construye la capacidad de mentalización? Si bien tiene una raíz biológica innata, su desarrollo depende de la cualidad del entorno social en el que el niño es criado. Si sus propios estados mentales se vieran reflejados, atendidos, adecuadamente atendidos, espejados, de modo marcado, contingente y congruente con sus cuidadores significativos, por sus cuidadores significativos. Ahí se desarrolla la función reflexiva, ¿no? El adulto debe tener capacidad para representarse el afecto del niño, qué es lo que le está pasando, hacerlo sentir comprendido, y al tiempo que le transmite la forma de afrontar y tramitar este afecto. Un apego seguro permite la construcción de un self integrado y de la confianza epistémica. Estas relaciones de apego fundamentales, John Bowlby las define, considera la relación de apego del niño con el cuidador como un elemento crítico para su supervivencia, desarrollo físico y emocional. Es una necesidad humana universal de formar estrechos lazos afectivos, cuyo objetivo es la seguridad. Y acá traemos, que también Evelyn lo contaba, esta mamá que bueno, donde aparece que está atenta a la pantalla cuando está dando de mamar, ¿no? Y en esta escena que nos interroga, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con ese niño? ¿Qué es lo que pasa con esta madre? ¿Qué es lo que pasa con este vínculo, ¿no? Cuando la atención de esta madre está capturada por esa pantalla, ¿no? Y obstaculiza ese vínculo fundamental, ¿no? De miradas, de gestos, de presencia, que, bueno, que no se da en ese momento, se obstaculiza, se corta, ¿no? Y acá tenemos un bebé que juega, que explora, ¿no? Pero genera, la pantalla no abraza, no responde, no espeja, ¿no? Y ahí nos podemos preguntar cuántas cosas no pasan, ¿no? Cuando ese bebé queda capturado, fascinado por lo que ocurre con las pantallas, en la pantalla, ¿no? Acá estamos como viendo estas escenas donde se genera esa dependencia, ¿no? Esa fascinación, en donde, bueno, ese circuito de recompensa, ¿no? Y decíamos que genera el estímulo de la pantalla,
con ese contenido tan atractivo, ¿no? Va a ir generando una consecuencia a nivel cerebral, del desarrollo cerebral, donde se va acostumbrando ese niño a prestar atención a determinado tipo de estímulos, ¿no? Los estímulos que brindan las pantallas son, bueno, muy brillantes, muy movedizos, coloridos, generan emociones, ¿no? Hay tensión, y después es bastante difícil competir, ¿no? Con esos estímulos con otros de la vida cotidiana, de los juegos, bueno, simbólicos, del poder leer, del poder escuchar a otras personas hablando. ¿Cómo competir con estos estímulos que brindan las pantallas, ¿no? Estas funciones, ¿no? La función de la mentalización que hablábamos, como todas estas funciones que se van activando en la corteza prefrontal, que son tan importantes, ¿no? La corteza prefrontal, como el sistema límbico, bueno, cómo va determinando y moldeando este cerebro a medida que se va evolucionando. Y va evolucionando de acuerdo a cómo el cerebro también, qué es lo que va usando, a qué estímulos recibe, ¿no? ¿Qué es lo que usa más? ¿Qué es lo que usa menos? Cuando se usan, algunas cosas no se usan tanto. Bueno, el cerebro, eso lo dirán los médicos, son más especialistas en eso, pero bueno, sabemos de ese mecanismo donde si no se usa, no se desarrolla, ¿no? Si nosotros usamos el Google Map para ubicarnos todo el tiempo, nuestra capacidad natural de ubicación no la desarrollamos, cada vez somos naturalmente más dependientes de esas herramientas de ubicación que de nuestra propia capacidad de ubicarnos. Así también como, bueno, la capacidad de atender determinado tipo de estímulos, si no las ejercitamos, si no las desarrollamos, bueno, van quedando menos espacio, ¿no? Para esas funciones que consideramos que es muy importante tener en cuenta, bueno, cuáles funciones es necesario desarrollar, estimular, ¿no? En estas situaciones, por ejemplo, este niño, ¿no? Que lo asociamos, lo vemos muy frecuentemente, este tipo de situaciones, porque, bueno, primero que es un niño chiquito y la tolerancia a la frustración es algo que se va desarrollando, ¿no? En la medida que también hay ciertas pequeñas frustraciones, y bueno, hay también contención, corregulación por parte de adultos que contienen, ¿no? Pero si este niño se acostumbra, ¿no? En esta presencia que tiene cotidiana a utilizar esas pantallas y utilizar también este clic que inmediatamente aparece, desaparece lo que no quiere, logra lo que espera, todo es inmediato y todo es en un clic, todo es fácil de lograr, ¿no? Primero que es muy atractivo, y segundo que bueno, que es difícil también de dejar de recibir, ¿no? Ese estímulo, se vuelve como, se genera esa dependencia que decíamos, a ese estímulo, a esa gratificación inmediata, lo quiero ahora, lo quiero ya, lo tengo, ¿no? Eso es lo que en las pantallas lo consigue, y bueno, lo quiere también lograr en la vida cotidiana, ¿no? Y por eso a veces esta dificultad también de modular
las emociones, que lo hablábamos, tiene que ver también con ese desarrollo, esa capacidad de mentalización, que se desarrolla también con un otro, que espeja, que modula, que ayuda a entender, a poner palabras, a poner pensamientos, a aquello que siente, a relacionarlo, ¿no? Si no hay un otro que también ayude en ese modelar esa capacidad de modular esas emociones, se generan esas dificultades, ¿no? Que vemos muy frecuentemente en la clínica con los niños, de dificultad de tolerar las frustraciones. También el tema de qué cosas se dejan de tener, ¿no? Cuando hay tanto tiempo para las pantallas, hay menos tiempo para el juego. El juego simbólico, ¿no? Estas niñas que representan, que imaginan, ¿no? Que simbolizan de esa manera sus conflictos, sus miedos, representan y repiten y de esa forma elaboran, ¿no? Este mundo interior. Esos espacios se limitan, ¿no? Aparecen mucho menos frecuentes estas escenas. Los niños hoy día no dan mucha atención a los juguetes, ¿no? No representan, y nos preguntamos y nos preocupamos, ¿no? De que cuando no hay tiempo para el juego, para la curiosidad, para inventar, para imaginar, ¿qué ocurre, no? ¿Qué ocurre en ese desarrollo psicoemocional? Cuando no hay espacio también para interactuar con otros, cuando se disminuyen estas escenas donde el juego compartido, el al aire libre, el poder desarrollar esa interacción y ese juego arreglado, desarrolla tantas habilidades sociales, capacidades de comunicación. Y si esto es una poco frecuente, que no vemos en las plazas, no vemos en las calles, ¿no? A veces se ven pocos niños en las calles, ¿no? ¿Dónde están los niños? Están en las instituciones educativas, están en las pantallas, también porque los adultos estamos muy ocupados, ¿no? Entonces, estas situaciones de interacción tan fundamentales están mermadas por las pantallas. Acá es medio como, una caricatura de lo que está pasando. Los niños están en la plaza, pero con sus celulares, ¿no? Y nadie quiere jugar a la pelota. Y acá este niño solo, le preguntamos, ¿no? Un niño que necesita moverse, que necesita tocar, explorar, qué pasa con ese cuerpo, ¿no? Con esa imagen de su cuerpo, con ese sí mismo, que es esa vivencia corporal, cuando queda quietito enfrente de la pantalla, ¿no? Queda inmóvil. Sí. Y también es espectador, ¿no? Como espectador y sin un diálogo, ¿no? Una respuesta del otro que le devuelve también la imagen de sí mismo. Bueno, en realidad son preguntas más que respuestas, ¿no? Todas las funciones que dejan de interesar a los niños, porque, por estar más tiempo en pantallas que atraen y capturan, ¿no? Y y en esto decimos, ¿no? Cómo también los padres, los adultos referentes, al manejar
estas ideas de que quizás las pantallas no son, bueno, de poder ponerle un límite, un tiempo para que pueda seguir jugando, para que pueda leer, para que pueda... Pero, uy, qué difícil es poner esos límites, ¿no? Qué difícil es hacer un uso responsable de las pantallas, cuando los padres también tienen poco tiempo disponible, ¿no? Para poder compartir con los hijos, para poder promover otras experiencias con ellos. Esto me voy a entender, acá está esperando esa niña y a su mamá que está muy ocupada, ¿no? Estas familias están todas juntas, están compartiendo, o está cada una en lo suyo, ¿no? Sí, están todos, pero bueno, todos sin interactuar, ¿no? Cada uno en su mundo. Y bueno, y se pierden esos momentos tan importantes de vínculo, que bueno, que es la infancia, esa etapa fundamental, ¿no? Donde se desarrolla a partir de esos vínculos también. Son momentos insustituibles y edificantes, que tenemos que tener en cuenta a la hora de repensar nuestra vida cotidiana, ¿no? A qué cosas le damos importancia. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. La verdad que nos hizo... Cada vez tenemos más elementos para ir pensando y para después poder ir comentando. Bueno, le damos paso entonces a nuestra compañera, colega, Beatriz Angulo. Bueno, Beatriz, cuando quieras, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Acá en Montevideo ya está frío, ya nos cambió rápidamente el tiempo en este otoño. Para nuestros amigos brasileños, que supongo que todavía están con un poquito más de calor, acá ya estamos, entrando en otro momento del año, ¿no? Bueno, gracias a UDEP por la invitación a poder pensar, repensar, pensar que son temas estos, ¿no? El impacto de las pantallas, de la tecnología, es un tema que está acoplando, esperen. Es un tema que de alguna manera nos toca a todos, ¿no? Y tenemos, cuando se plantea esta mesa, en realidad tenía muchas opciones o distintos puntos de vista para ver por dónde abordarlo, ¿no? Yo pensaba, no podemos olvidar que estamos todos inmersos en esto, de distintas formas y en diferente grado. Estamos todos metidos. También va a depender un poco de la edad, desde dónde miremos, desde dónde escuchemos, desde dónde estemos viviendo todo esto. Desde el lado de un abuelo, desde el lado de una pareja, de una chica con 30 años, cómo a cada uno, ¿no? Esto del impacto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado desde donde estamos haciendo la lectura, ¿verdad? Porque muchas veces tendemos a criticar y no ver un montón de aspectos positivos que todo este mundo tecnológico trae. Pero, así como digo esto, tenemos que, como decían las colegas, pensar y de verdad en interdisciplina, ¿no? Porque hablamos muchas veces en interdisciplina y la interdisciplina es yo expongo, el otro expone, pero ¿cómo vamos haciendo, cómo vamos tejiendo de verdad una forma de poder ubicarnos en este mundo complejo que nos toca a todos, que está muy acelerado en todo, que constantemente estamos viviendo desafíos, ¿verdad? Y si los adultos estamos viviendo desafíos, bueno, los pequeños, cómo están viviendo, cómo están creciendo, ¿verdad? Que es lo que nos estamos cuestionando. Entonces, yo los invito a pensar, porque mi temática y bueno, lo que más me gusta es lo que tiene que ver con madres y bebés, como dijo hace un ratito Jorgelina, la diplomatura del vínculo temprano, de trastornos de la perinatalidad, fue creo lo que más disfruté en estos 30 y algo de años que estoy en esto, porque bueno, tiene que ver con el estudio del bebé y lo que rodea al bebé, ¿verdad? Todo lo que rodea al bebé. Sus padres, abuelos, lo que tiene que ver un bebé institucionalizado,
los cuidadores, porque tenemos que tener en cuenta un montón de situaciones diferentes, y en esas diferentes infancias, porque hay infinitas infancias, tenemos que ver cómo el impacto de las tecnologías atraviesa, porque no va a ser igual. En algunas cosas sí, pero no en todo va a ser igual, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir viendo, bueno, en los distintos contextos. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros hicimos la diplomatura, teníamos que observar durante un año entero un bebé en domicilio. ¿Ah? Todas las semanas, una hora, la misma hora fija, y no podíamos anotar nada. Teníamos que ir a la casa, había un acuerdo, ahora no tenemos tiempo de contarlo, pero digo, es muy rico, ir a la casa de esa mamá, papá, mamá sola, dependía de lo que nos tocaba, y teníamos que observar. Después de observar, anotar todo lo que habíamos sentido. Lo que tenía que ver con lo que hacía el bebé, con las conductas, movimientos del bebé, si dormía, si se daba vuelta, si la madre estaba cocinando, si lo estaba bañando, la voz de la madre, el padre si lo había, digo, cada historia, cada familia, y después anotar. Pero ¿saben lo que nos pasó? Y yo lo recordaba ayer cuando pensaba, ¿no?, en este espacio, que en todas las casas, creo que fueron 2 que no, siempre estaba la televisión prendida, siempre. Esto estamos hablando del 2005. ¿Hace cuántos años? Como decía, no sé hacer la cuenta, pero ya en ese momento nos empezó a quedar la tele, ¿no? Era siempre un telón de fondo de la tele, 18 años me dicen, un telón de fondo, la televisión prendida. ¿Ah? Entonces yo les invito, en esta brevísima exposición que traté de compaginar de varios autores, de que cada uno se trate de imaginar en distintas situaciones en una casa o institución, ¿verdad? Vamos a imaginar una mamá, un papá, una niña grande con un bebé, porque, no, está bien, gracias, con un bebé, por ejemplo, ¿tá? Otra situación de una mamá sola con un bebé, otra situación de varios hermanos, situaciones de grandes dificultades donde están todos en un mismo ambiente físico, casas donde cada uno tiene su laptop, su televisión, su dormitorio, su celular. Digo, esos escenarios son bien diferentes. Entonces, todo esto que va a ir, de alguna forma, va a ir haciendo, mi idea es como que hiciéramos juntos un viaje de lo que es ser bebé, de cómo se va construyendo el psiquismo y el bebé. Y nunca uno sabe por dónde empezar. Empieza por el cuerpo, está el cuerpo, ¿verdad? Que está lo que se va construyendo a nivel psíquico, el lenguaje, pero eso, como son los momentos que podemos decir más revolucionarios, por ahí lo pongo, es el momento más revolucionario del ser humano, donde en esos primeros meses pasa muchísimo, pasa la base, ¿no?, de lo que después va a ser ese ser humano. Porque siempre, como decía Gabriela también, estamos hablando de un proceso, un devenir sujeto, un devenir humano. Entonces nos tenemos que cuestionar, bueno, ¿cómo estamos deviniendo humano? ¿Qué estamos haciendo nosotros, los adultos, los humanos, en las distintas inserciones donde estamos, que por algo estamos donde estamos y elegimos lo que elegimos? ¿Qué está pasando? Porque esto, todos lo sabemos, vino para quedarse. El tema es cómo hacemos y cómo se queda, qué hacemos cada uno en sus diferentes inserciones para poder, dar como la chance de por lo menos reflexionar y pensar. Entonces, yo los invito a esto que voy a ir como contándoles, que ustedes vayan imaginándose estas casas, estas situaciones, laptop, tele, celular, un restaurante, vieron que en todos lados. Y nosotros también estamos con todo eso, más, menos, Instagram, yo ahora estoy fascinada con Instagram, que decían, no, bueno, sí. Entonces tenemos que darnos cuenta que estos pequeños que están creciendo están con todo esto, porque nosotros estamos con todo esto. La abuela lo va a buscar al nene y está así, en el otro día me pasó un paciente que bajo, y
y la abuela no la veíamos y estaba en el auto con el celular y le golpeó. No hay una forma, digo, situaciones que si uno se pone como a pensar, dan para muchísimo esto de poder observar situaciones cotidianas para pensar qué va pasando a nivel intrapsíquico. Esa sería mi invitación a hacer, ¿está? Paso con esta, ¿no? Pasas vos, bueno. Entonces, como ustedes bien saben, el bebé tiene toda la parte biológica, psicológica y social. Y eso se va haciendo, digamos, todo a la vez, ¿verdad? Es como una situación donde se va construyendo. Entonces trae lo que trae cada chiquito, lo constitucional, todo lo que va haciendo el mundo intrapsíquico, qué va pasando con los otros, y en esto de cómo va viviendo y cómo es la relación con los otros, es lo que va a ir estructurando, después decimos, al sujeto, ¿verdad? Y todo esto a su vez está dentro de esta cultura que es la que, bueno, estamos como queriendo pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo, no? En esto de lo cultural que nos atraviesa. Hasta haciendo tantos años, hasta la década del 60 y algo, después ya cada vez más con estudios de colegas que investigan el vínculo temprano y el desarrollo, se fue viendo que el bebé es cada vez más activo, ¿verdad? Que el bebé que permanecía como en la camita, dormía, comía y estaba arropado, ¿se acuerdan las fotos de antes? Bueno, ahora el bebé es un bebé que despliega, un bebé que vemos que emite constantemente, está en la búsqueda del mundo, ¿verdad? Con su mirada, con sus gestos, siempre nos está convocando. Entonces, acá vemos un bebé activo. La siguiente. Y ahora vamos viendo como que los bebés, ¿no? Y a veces la gente dice, pero mirá lo que hace, pero mirá cómo puede, pero mirá lo que sabe. Acá ojo, ¿verdad? Ojo con todo esto de lo que sabe, de lo que puede. Porque también vamos viendo la fragilidad atrás de todo esto, que sí puede, o aparentemente puede, ¿verdad? Va tocando la pantalla, descubre, error, acierto, colores, luces, todo eso lo atrapan, a todos nos atrapa, ¿verdad? Entonces, este chiquito que se va construyendo a través de ¿qué? De cosas tan simples como la voz, la mirada, el tacto, las vocalizaciones y el olfato. Cuando digo la voz, es la voz del propio pequeño, del propio bebé, primero va haciendo sus pequeños balbuceos, la madre con la voz, cuando digo madre, adulto sustituto, ¿verdad? Que sostiene, que le habla, que lo envuelve con la voz, lo envuelve con la mirada, lo envuelve con su cuerpo. ¿Ah? El olfato, todo eso que bueno, que cuando vamos creciendo a veces se va perdiendo, ¿no? Y a lo que tenemos que volver a repensar, porque el mundo de la sensorialidad es lo que va construyendo más fuertemente al ser humano, ¿verdad? Después viene la palabra, pero previo está este mundo de la sensorialidad, que Koniszewski, que es un uruguayo analista que vive en Francia, uno de los que vino, que tuvimos el placer de tenerlo, bueno, habla del mundo de la sensorialidad, que los invito a poder buscar y conectarse, porque me parece que es algo, como muy fundante, ¿verdad? Del cual muchas veces nos vamos como olvidando y pasamos al mundo de la palabra, de la narrativa, que por supuesto ahora vamos a ir, pero todo este mundo donde estos de, imagínense, en una casa con la tele prendida, con la compu prendida, las fotos que Gabriela hace un rato estaba compartiendo, ayudan a ver qué es lo que va pasando. Y todo esto va pasando en estos canales de interacción, es decir, la mamá lo agarra, lo sienta, lo aúpa, lo mira, la mamá se da vuelta lentamente, el chiquito mira para otro lado. Todos estos movimientos de interacciones, que son los que van conformando poco a poco al sujeto, hay momentos de encuentros y desencuentros. Y vieron que hay más desencuentros que encuentros, y sin embargo, no todas las historias pasan a ser patológicas. En general, se va dando algo en esa diada que puede el chiquito, de alguna forma, buscar
momentos y la madre revertir situaciones donde, bueno, esos encuentros y desencuentros van construyendo a ese pequeño que se va haciendo, ¿verdad? Porque cuando digo el tacto, es tacto del bebé a la madre, de la madre al bebé, ¿verdad? Entonces, si la madre está así con el celular y el chiquito la toca, la vuelve a tocar y la madre se corre, digamos, bien que se van dando muchísimas interacciones de las que si lo hacemos en cámara lenta, que esto hicimos con el grupo de Marina Alman en el hospital durante muchos años, investigación filmando mamás y bebés, sacábamos el volumen y pautábamos todo esto que tiene que ver con los canales de interacción, vamos viendo todo lo que no he dicho que acontece en una diada. ¿tá? Y es acá donde yo quiero que ustedes se metan más a pensar para ver cómo y cuánto nos influye la tele y todos los aparatos que tenemos alrededor. ¿tá? El siguiente. Bueno, entonces tenemos que pensar que van a haber varios tipos de interacciones. Las comportamentales y las fantasmáticas. ¿Por qué los separo? Porque en realidad cuando estamos trabajando, por ejemplo, psicoterapia madre-bebé, con pacientes, esto está en juego. Y de alguna forma está descrito así para poderlo pensar, pero todo eso se da junto, ¿verdad? Porque de repente la mamá está con el bebé contándonos que está triste porque acaba de perder, no sé, un ser querido, y el bebé está en sus brazos, la mira o se duerme. Van pasando un montón de cosas, es decir, con vocalizaciones, gestos y actitudes de ambos. Entonces nosotros tenemos que ver qué va pasando en el mundo de lo comportamental, que lo traía hace un rato la doctora Evelyn, ¿verdad? Pero también, y acá es el agregado, las interacciones fantasmáticas. Es decir, de esta forma es la que yo y muchos colegas, Víctor Guerra, a quien nunca dejo de nombrar, porque bueno, fue uno de las personas que más me formó y me hizo pensar en una clínica distinta. En estas interacciones fantasmáticas, esto se va a ir juntando y se va a ir haciendo todo junto. No podemos trabajar solamente con los comportamientos porque no transformamos. Tampoco solo con las fantasmáticos, ¿verdad? Es decir, la historia, todo lo que viene, el deseo de la madre, del padre, qué pasó con los abuelos, toda esa red que se va dando, ¿verdad?, de tiempo que se va tejiendo, es la que nos lleva al consultorio o no, o es la que vamos a tratar de cuestionarnos de qué podemos cambiar a nivel de jardines, a nivel de, bueno, por ejemplo, hemos trabajado mucho con los CAIF, haciendo talleres. Todo esto es lo que tenemos que ver cómo ir modulándolo. Entonces, hacer de las sensaciones un mundo de palabras, ese sería uno de los cometidos. Entonces, ¿cómo cuesta llegar a este mundo de palabras cuando el mundo nos está atravesando constantemente con, espera, que no voy a mirar el WhatsApp, no puedo detenerme a ver algo que está pasando, me entero de lo que está pasando, no sé, en todas las partes, en el mundo, en el espacio, en todos lados. ¿Y qué pasa acá? ¿No? ¿Qué pasa por momentos en la vida y en ese presente donde nos va, esto de la globalización también nos va perdiendo, nos va haciendo perder? Acá también Marcelo Viñar, en uno de sus textos, Psicoanalizar Hoy, me parece que aporta muchísimo algo de esto, bueno, de cómo estamos viviendo los humanos, ¿no? Que nos estamos perdiendo de todo eso. Bueno, pasan ni cerca. Bueno, entonces, en este mundo prima las sensaciones, como les decía, está la sensorialidad, que sería la vertiente emocional de una impresión sensorial. Esto trae placer, displacer o inseguridad. Y se va a apoyar en el afecto o la vivencia. Y esto es algo que tenemos que pensar bien, ¿no? ¿Cuáles son las impresiones sensoriales que van quedando y se van registrando? ¿Por qué? Porque esto va trayendo dificultad ¿en qué? En el reconocimiento de las emociones. El bebé necesita que se le reconozcan las emociones, que se pueda empatizar, que se puedan poner en palabras lo que siente y lo que le pasa. Pero si el adulto que está en la vuelta, la maestra, la auxiliar,
los abuelos están también atravesados todo el tiempo por esto, no están tan disponibles. Ojo, esto estamos sesgando para pensar, ¿no? Como exagerando un poco para pensar. Y lo que traía hace un rato Gabriela, y no me voy a meter, la teoría de la mente que ya lo explicó, la posibilidad de vivenciar los afectos como estados mentales, diferenciados, que da como para muchísimo porque es muy rico. La siguiente. Bueno, para profundizar en los vínculos intersubjetivos en la constitución de la vida psíquica, vamos a pensar lo cognitivo, el lenguaje y lo corporal, como decía también la doctora, ¿verdad? Todo esto se va dando de una forma junta. La subjetivación tiende hacia el devenir del sujeto. El sujeto es construcción permanente donde está en juego el inconsciente, por eso este aporte diferente. Aquí estaría esta forma de mirar esta construcción. Siguiente. Bueno, esto sería como solamente para hablar de esta diapo, que tiene que ver con la presencia y las presencias y ausencias en la construcción del sujeto. Mamá está, no está, se va, viene, va al baño, trabaja, papá está, no está, la maestra está, no está, la auxiliar va, viene, está, no está. ¿Cómo está cuando está? Y esto va a ser lo que va de alguna forma a ir estructurando el sujeto, estas presencias y ausencias, estas necesidades, interacciones cara a cara, donde tienen muchísimo para leer, de todos los tipos de interacciones, las desarrolla desde el olfato, la mirada, lo que va pasando a nivel de la boca, bueno, sumamente rico. Solamente puse interacciones cara a cara para redondear. ¿Por qué digo esto? Porque esto se va perdiendo y va cambiando esta forma de presencia y ausencia cuando tenemos constantemente un dispositivo en la vuelta. Esto cambia. Y algo que traía Víctor Guerra, que tiene que ver con la subjetividad actual, es decir, al ir cambiando la forma en la que estamos viviendo, donde lo público y lo privado, todos sabemos, está cambiando aceleradamente, para ser tengo que ser visto, ser reconocido, para existir. La diferencia entre las generaciones, ¿verdad? Cómo se va perdiendo el discurso de abuelos, se va dando menos importancia en muchos momentos a la narración. Perdón, volvimos a tener que redondear para darle lugar a Evelis. Bueno, a ver, pasame la siguiente. Disculpa, pero Seguí la siguiente. si no, no nos va a quedar. Esto quiero por lo menos decirle, bueno, hay una dificultad de los padres de acompasar el tiempo del bebé. Hay una tendencia a evitar los tiempos muertos y vacíos, y hay mucha estimulación del bebé. Sí. Bueno, perdón, pero tengo muchísimo más tiempo. Después vemos si da para. Muchas gracias. Muchísimas, la verdad que interesantísimo. Tenemos cada vez más para pensar y bueno, ojalá tengamos tiempo para poder debatir sobre estas presentaciones tan buenas. Bueno, le vamos a dar lugar entonces ahora el paso a la magíster Evelis de Carvalho. Está por allí. Evelis. Preparada? Boa noite, sim. Vou dar a share na minha apresentação. Então, boa noite a todos, né? Eu vou falar rapidinho, bem en passant e superficial sobre jogos eletrônicos de uma maneira geral, né? Eu acho que toda vez que a gente vai pensar em jogos eletrônicos traz às vezes um pouco de pânico e medo, não só por parte em relação aos pais e cuidadores, mas também aos profissionais que muitas vezes estão envolvidos com crianças e adolescentes, né? Acho que a gente sai do bebê e agora a gente vai para crianças um pouquinho maiores, né? Principalmente de saber quando começa essa inserção e até como que funciona essa questão de jogos eletrônicos quando a gente está falando de uma infância aqui. Eu acho que a primeira coisa que é importante a gente pensar sobre jogos eletrônicos, e eu acho que a gente tem dito, né? E as palestrantes até antes de mim ressaltaram, a gente não volta para o mundo desconectado. Né? Então, hoje o que a gente apresenta de desafios é como é que a gente consegue ter uma interação e um uso desse mundo digital e dessa tecnologia que sejam saudáveis em alguns níveis, né? Como que a gente
consegue, dentro de tudo isso que é apresentado, essas bombas de dopaminas que não acabam e que são ilimitadas, né? Tanto a maneira que os jogos são, as redes sociais, como é que a gente se educa e os cuidados que a gente precisa ter nesse olhar, né? Porque nós não voltamos até o mundo completamente desconectado, né? E os jogos hoje fazem parte da vida das crianças e fazem parte da vida dos adolescentes, né? E eu acho que hoje também a gente está encarando um primeiro fenômeno, que são os pais gamers, né? Então cresceram aqueles que eram no começo da década de 90 e hoje a gente vai ter pais que já estão inseridos dentro desse mundo de jogos, né? E isso tem mudado muito até as dinâmicas dentro dos lares em questões quando a gente vai pensar em jogos eletrônicos. Acho que uma das coisas que às vezes os pais ficam com muito medo e eles relatam muitas vezes para mim é uma falta de conhecimento sobre os jogos. Eu não entendo o que aquele jogo faz, é um monte de quadradinho, é uns bonequinhos que correm para um lado e para o outro. E por não ter esse conhecimento técnico de como os jogos funcionam, os pais acabam muitas vezes negligenciando essa área da vida dos seus filhos, né? Então, às vezes eu vou fazer algumas palestras, eu gosto de fazer umas brincadeiras com os pais e cuidadores, de falar coisas como, qual é a comida preferida do seu filho? Lasanha, arroz, né? Feijão, feijoada, vamos falar. É isso. Qual que é o time favorito dos seus filhos, principalmente aqui no Brasil? É tal, é Flamengo, é São Paulo, é Corinthians. E qual que é o jogo que teu filho joga? E normalmente, quando eu jogo essa pergunta, eu recebo, né? Cri, que ele se lê, um lá, que tem uns bonequinhos colorido. E isso faz a gente muito pensar o quanto também se tem essa negligência em saber sobre essa área que é extremamente importante até de mecanismos de socialização dessa criança, muitas vezes, né? Então, eu acho que dá um pouquinho de medo. E eu acho que aqui a gente precisa fazer uma diferenciação entre um uso técnico de jogos eletrônicos, eu acho que isso também serve para a tecnologia de uma maneira geral, e um uso crítico dessas ferramentas, né? Então, a gente pode ver as crianças com conhecimento técnico do jogo excelente. Então, ela pega o tablet, ligou o joguinho, daí ali já está combinando cores, já está fazendo as coisas, tudo muito rápido, porque ela entende aquilo. Mas a criança tem um uso crítico de saber, esse jogo é adequado para a minha idade? Quais são os malefícios de eu ficar quanto tempo exposto nisso? E esse uso crítico e esse olhar, quem vai ter vai ser o adulto e o cuidador dessa criança. Então, por mais que eu não tenha um conhecimento técnico sobre como os jogos funcionam, eu tenho sim as capacidades de ter um uso crítico para conseguir orientar e monitorar essa criança dentro desse mundo de jogos, né? Então, eu acho que isso é a primeira coisa que a gente precisa. Isso serve para nós profissionais também, né? Então, por mais que eu não conheça o jogo, e isso também abre um canal de comunicação aberto entre eu e o meu paciente, para que ele possa compartilhar coisas que ele gosta. E assim a gente também mostrando interesse sobre quem é aquele sujeito e sobre o que aquele sujeito se constituiu. Então, acho que sobre os jogos é importante a gente pensar sobre todos esses pontos. Eu não preciso ter um conhecimento teórico aprofundado de jogo, né? Por mais, eu tenho até bastante de jogos, mas às vezes meus pacientes chegam com os jogos e falam, da onde esse jogo? Nunca ouvi falar, né? E também são momentos que a gente pode ter de troca, né? E até de psicoeducação, vamos dizer ali. Mas, né, vou tentar falar de uma maneira bastante rapidinha e sucinta para vocês. A gente vai ter vários tipos de jogos, né? Normalmente as pessoas vão pensar em videogame numa categoria única, que são os jogos de entretenimento, né? Então, pensar, joga aquele lá para se divertir, o jogo para fazer tal coisa, que são os jogos de grandes empresas, que são realmente os jogos que são mais vendidos, né? Que são os jogos que são os jogos comerciais mesmo. Então, esse a gente vai ter mais contato. Porém, hoje a gente tem uma outra categoria de jogos que a gente vai chamar de serious games, ou jogos sérios. Acho que em espanhol seria uma tradução muito parecida com isso, né? Que são jogos que eles são desenvolvidos para outros tipos de propósito, que não é somente o entretenimento,
Lembrando que jogo precisa ser divertido, essa é a intenção de um jogo. Mas de jogos que, além de ter um caráter de ser divertido, eles também podem ensinar certos tipos de comportamento ou até educar. E esses jogos são jogos excelentes para a gente, muitas vezes, jogar com esse público infantil. Óbvio, né? Já vou falar sobre algumas questões. Mas a gente vai ter, né? Vou citar 2 específicos, principalmente jogos educativos, né, a utilização desse mundo tecnológico que tanto admiro, que eles gostam de estar, para que eu possa também conversar sobre outras coisas, né? Existem colégios, por exemplo, na Finlândia, que para os seus alunos de 7, 8 anos, eles jogam um jogo chamado Minecraft, né, que eu acho que esse é bastante famoso. Eles usam esse jogo para ensinar sustentabilidade. Então, o que acontece se você monta a sua casa e você corta todas as árvores que tem ao redor e não planta de novo? Você vai ficar sem? Então, eles utilizam o jogo para ensinar coisas. Então, a gente vai ter esses jogos educativos que, né, muitas vezes eles vão ser utilizados para essas outras questões. Então, os jogos de saúde, então, tem joguinho para ensinar a escovar os dentes, né, a fazer exercício, né? Então, muitas vezes, pacientes que não gostam de fazer exercício, mas se for num jogo, colocar um Just Dance, né? Colocar uma coisa ali, ele consegue se movimentar. E também existem jogos que eu acho que são os mais, o que tem sido bastante produzido aqui no Brasil nos últimos tempos, que são jogos que eles são feitos para ensinar. Então, por exemplo, para crianças que possuem TEA, né, transtorno do espectro autista, então, por exemplo, tem jogos que simulam uma festa de aniversário. Então, os sons que a criança pode encontrar nesse ambiente, o que ela pode ver, até para uma preparação para colocar a criança, né, preparação desses estímulos para antes que ela esteja exposta àquela situação. Então, a gente vai ter essa gama muito grande de jogos, né? Lembrando que os jogos, eles também não servem só para ser educativos, porque eles também são uma ferramenta de entretenimento, né? E que muitas vezes a gente precisa pensar, né, que eu acho muito importante, porque a gente discute muito isso, né, sobre a questão de oferecer outras atividades para os seus filhos, né? Então, se eu deixo só o computador, onde que ele vai se divertir? No computador? Né? Se eu não ofereço uma variedade de exercícios ou de atividades que a gente possa fazer. Então, também, muitas vezes, pensar que hoje nós vivemos, principalmente quando eu falo de uma experiência brasileira, em um mundo muito violento, onde muitas vezes eu não vou conseguir deixar essa criança estar nesses ambientes ao ar livre, muitas vezes. E aonde que ela vai procurar entretenimento vai ser dentro de casa, nos jogos. Né? Então, também pensar sobre esse papel importante que ele vai fazer para algumas dessas crianças. Acho que é essencial lembrar que todos os jogos, assim como todo o conteúdo que é colocado, ele tem uma classificação etária, tá? Aqui no Brasil a gente tem regulamentado pelo Ministério da Justiça, não sei como é a realidade do Uruguai, se alguém puder compartilhar, mas a ideia é bem isso, né? Então, todos os jogos vão ter uma classificação etária. Então, às vezes, chegam pais falando, eu vi meu filho jogando GTA, Grand Theft Auto, que é um jogo muito famoso de entretenimento, extremamente violento, não defendo que não é, mas ele é um jogo mais de 18 anos, então por que seu filho de 10 está jogando um jogo que é recomendado para maiores de 18 anos? É um jogo caro, então quem foi que deu esse dinheiro para essa criança de 10 anos comprar esse jogo também? Então, lembrando que muitas vezes a gente vai ver um desconhecimento dos pais, do tipo, ele pediu dinheiro para dar um jogo, compra esse jogo. Mas de que eles também precisam estar atentos se é um jogo adequado, se não é adequado, se é para a idade, sobre o que tem ali dentro, sobre o que se fala dentro desse jogo, né? Então, muito importante pensar sobre essa classificação etária de uma maneira. Então, todos vão ter. E igual eu falei para vocês, né? A gente vai ter uma gama de jogos absurda, sobre tudo que vocês possam imaginar, já inventaram algum tipo de jogo, né? Eu ressalto alguns em especial que eu dou risada, que é o primeiro que você é literalmente uma fatia de pão e você sai no mundo como se você fosse uma fatia de pão, pulando as coisas e criando desafios. Então, jogos, gente, vai ter uma gama tão grande que, por exemplo, vai agradar alguma pessoa, você vai gostar de algum tipo de jogo, né? E até a gente está falando aqui muito de criança, mas como a gente também usa o jogo muitas vezes, esperando o médico, eu vou lá jogar um Candy Crush, vou jogar
né? Algum quebra-cabeça, alguma coisa nesses sentidos, assim. Né? Então, a gente vai ter essa variedade que é muito importante também de se pensar, de que não é também jogos só que são violentos ou que produzem uma questão de violência. Existe eles, com certeza, e eu acho que eles são um risco, né? Acho que eu vou falar um pouco mais aprofundado disso no seminário, mas a gente pensar que tem uma gama muito grande também de outros jogos que pode ter, né? Isso aqui é só para vocês verem, quando a gente fala de jogos, é uma coisa absurda, de números, de pessoas, né? A gente está falando aqui sobre milhões e bilhões de pessoas que estão inseridas no mesmo ambiente, inclusive pensar sobre os riscos, né? E algumas peculiaridades que a gente pensa desse ambiente, onde nós vamos ter pessoas de inúmeras idades diferentes ocupando os mesmos espaços, né? Então, eu posso ter uma criança de 11 anos jogando com uma pessoa de 40 e 30. Então, também pensar nesses ambientes como essas crianças sem uma monitoria e sem uma fiscalização parental, o quanto elas ficam vulneráveis para pessoas que têm más intenções. Né, eu gosto de... Desculpa estar falando um pouquinho rapidinho, mas é só para, né? É só falar dos jogos mesmo. Mas, né, o quanto também os jogos tiveram uma parcela muito importante durante o processo de pandemia e de isolamento que houve, né, no mundo todo, de fazer campanha, de propor certos tipos de jogos que você pudesse jogar com seus amigos, que fossem jogos colaborativos, né, o desenvolvimento desses jogos, porque nós sabemos os impactos que teve esses 2 anos de isolamento dentro de casa, né, de uma questão de socialização, não poder sair para fazer as coisas, não poder sair com os amigos, não poder ter esse contato, e os jogos entraram num momento muito importante ajudando nesses processos, né? Então, de entretenimento, de eu também sentir que sou com os meus amigos de alguma maneira fazendo algo e me divertindo dentro da minha casa, né? E, né, eu gosto de dizer muito o quanto também pensar os jogos como sendo mais uma ferramenta para atividades em família, né? Existem jogos dos quais a gente pode fazer, que são principalmente, eles se chamam party, né, de festa mesmo, mas que são jogos que eu posso jogar com os meus filhos, que eu posso fazer aquele momento de tipo, vamos jogar juntos, me conte sobre esse jogo, né? Vamos se juntar aqui, porque eu também sinto isso, são reclamações dos meus próprios pacientes, do quanto os pais só falam, jogando de novo? E não dão atenção para isso, do que quanto eles ficariam felizes de que os pais pudessem jogar juntos ou se divertirem de alguma maneira, como isso também sendo uma ferramenta, né, de conversa e também de comunicação entre os pais e filhos, para que você pode ensinar comportamentos de segurança na internet, né? Se eu já começo a criar essas paredes entre do tipo, eu não gosto de jogo, não entendo nada disso, não me fala, eu já vou criando paredes que se algo acontecer de ruim dentro desse ambiente, será que essa criança vai contar para os seus pais? Se ela já sabe que os pais têm uma visão bastante negativa desse ambiente, eu não vou contar, eu vou esconder. Então, também é importante que esses sejam ambientes dos quais eu possa conversar para que também o meu filho aprenda a ter comportamentos de segurança dentro desses jogos e que ele não se torne, né, muito vulnerável para pessoas que têm más intenções e que a gente sabe que vai ter, né, em todos os ambientes, infelizmente. Não é só no mundo virtual, mas como no mundo real também. Só falando de alguns exemplos para vocês, mas a gente também vai ter jogos que vão abordar questões ligadas com saúde mental, né? Tem um jogo que eu gosto bastante, que é um jogo colombiano, que se chama Papo y Yo, que é um jogo que ele fala sobre a experiência que é ser uma criança com um pai alcoólatra. E o jogo todo é ele fugindo desse monstro que é um pai alcoólatra, mostrando as questões relacionadas com tristeza, com ansiedade, o como é difícil lidar com esse pai. Então, os jogos também, que ele pode ser uma ferramenta muito interessante no nosso trabalho de terapia, né, de trazendo esses conteúdos de uma maneira mais leve, mas que a gente possa falar. Esses exemplos que eu trouxe, né, o Celeste é um joguinho que fala bastante sobre ansiedade, a personagem tem crises de ansiedade no jogo, que ela não consegue respirar porque ela ficou muito nervosa com alguma coisa que aconteceu, e daí no jogo mesmo eles vão ensinando a respirar, a prestar atenção, até fazer técnicas de mindfulness, né, então é muito interessante. Raining Day é um jogo que você vai criando alguns desafios, né?
Até, então, assim, a gente vai ter jogos de várias idades, mas também jogos que vão ajudar eu explicar o que está acontecendo, né? Eu tenho um jogo que se chama Scribblenauts, é esse o nome do joguinho, mas ele é um jogo muito interessante para com criança, que às vezes a criança fala, não, tudo é muito difícil de resolver, e até para ensinar resolução de problema. Então, nesse jogo, aparece um desafio. Então, o porquinho está sujo. Como é que eu posso limpá-lo? E daí a criança precisa dizer algum objeto que você só escreve o nome, ele aparece no jogo. Então, ela coloca esponja. Daí aparece a esponja, a gente vai lá e limpa, e o porquinho fica todo bonito, e vai ganhar lá o prêmio de porco mais bonito e tal. Mas isso é uma maneira que a gente tem de um jogo, de uma maneira de ensinar, olha, se eu tenho a ferramenta correta, ou se eu sei como lidar com a situação, eu consigo resolver tudo. Né? Então vai ter vários desses jogos, então jogos que vão lidar com perdas e luto, né? Tem um jogo muito interessante que você é a barqueira do que leva as vidas para o portal, né? Para o outro mundo e tal. Desculpa. Estamos em tempo, podemos ir redondeando. Desculpa, gente. Então, só para falar, mas esse é muito bonitinho de barqueira, que ensina as crianças a lidar com luto de uma maneira muito mais de que o luto faz parte da vida. Graças. Obrigada, gente. Bueno, muchas gracias. La verdad que les agradecemos muchísimo a las presentadoras del día de hoy. Interesantísimo todas también. Nos quedan pocos minutos, pero sería muy, muy rico, muy bueno que demos paso a los comentarios que nos han enviado. No sé, Virginia, si tenés ahí el chat. Muchísimas gracias. Aplausos, sí, nos aplaudimos para todos. Y bueno, si no hay comentarios, ¿alguna pregunta? ¿Están despiertos por ahí? Hola. A esta hora capaz que ya se han dormido un poco algunos. Bueno, la verdad que no sé, si no tenemos algunos comentarios, puede ser como un pequeño, podemos entre todos hacer un redondeo de los temas, pero en realidad, bueno, la doctora Evelyn nos habló de todos estos trastornos, esto que llama del tecnoestrés, que me pareció muy interesante la palabra, de cómo el tecnoestrés afecta a los niños y a los adolescentes, también ver cómo vimos el desarrollo, todo lo que tiene que ver con la neurociencia y todo lo que tiene que ver con el desarrollo neuronal. Tenemos como mucho más para explorar y para pensar, que eso también lo vamos a ver en el seminario, así que es muy importante que puedan inscribirse en el seminario y continuar pensando sobre esto, ¿no? Bueno, ella nos hablaba de ejes fundamentales, nos habló de la lactancia materna, del sueño, de la importancia del sueño, ¿no? De cómo el descansar bien produce seres diferentes, ¿no? Poder pensar a los niños en otros momentos y con otras características y con otro nivel de descanso, ¿no? También el tema del apego, bueno, nos contó, no puedo evidentemente reproducir lo que la doctora nos dijo, pero sí tocar como algunos pequeños ítems, ¿no? Importancia de salir de las casas. Bueno, vivimos toda una época de pandemia muy difícil para todos, eso fue a nivel mundial, pero bueno, ahora sí, poder salir de las casas y no quedar atrapados por la tecnología, ¿no? Quedar cada uno en estos como submundos dentro de la familia. Bueno, esta interrelación que nos planteó muy interesante entre la genética y su medio ambiente, evidentemente que eso va conformando el mundo del niño, trabajar el asombro del niño. Bueno, después tuvimos a Gabriela, donde nos dio todos estos aportes interesantísimos que nos plantea Fonagy en sus tratamientos basados en la mentalización, nos habló del proceso de mentalización, de la formación de la mentalización
basada en un apego seguro. Eso creo que son elementos que podemos seguir pensando, pero también que podemos encontrar en los libros que nos hablan sobre mentalización. Y algunos otros aportes que ellas y todas las imágenes que fueron muy, muy elocuentes ¿no? Del aislamiento social que viven algunos niños, de la importancia del juego, de que se ha dejado también el juego de lado. Creo que han sido como puntos muy importantes para destacar, ¿no? ¿Hay un comentario? Bueno, vamos a darle lugar al comentario. Contanos, Virginia. Micrófono cerrado. ¿Está acá? Ahí va. Pía comenta que muchas gracias por todo lo aportado, que es un buen inicio para seguir trabajando en el módulo que trabajaremos en este tema, los pros y los contras de las tecnologías. Después tuvimos la presentación de Beatriz Angulo, no sé si vos querés resumir, yo anoté algunas cosas, pero nunca va a ser lo mismo que el propio disertante, ¿no? Pero bueno, esta investigación que hicieron ustedes, este estudio sobre la relación mamá y bebés, esta investigación, esta observación tan fina, donde ya podemos ver desde el vamos cómo se va relacionando la madre con el bebé y qué elementos del entorno empiezan a distorsionar el vínculo. Eso me parece que es sumamente interesante. Sí, perdón. Sí, te escuchamos. Hola, Sí. buenas noches. Buenas noches, te escuchamos. No, en realidad, bueno, más que nada saludar y felicitar por las exposiciones y también en realidad escuchando a las expositoras, sobre todo a Evelyn y algunas otras colegas que planteaban, bueno, esto, ¿no? Del espacio, el tiempo al aire libre, el compartir y todas estas cosas que, bueno, que se vieron obstaculizadas con la pandemia, pero también pensaba un poco en esto bueno, cómo compatibilizar todo esto también en las grandes ciudades, ¿no? Donde en realidad cada vez tenemos más niños de apartamento, también sumada los altos índices de criminalidad en algunos lugares, o sea, son factores también a tener en cuenta a la hora de pensar todas estas cosas, porque lamentablemente a veces la realidad social se nos impone entre lo ideal y lo real, ¿no? Entonces creo que también son aspectos importantes a considerar, y sobre todo yo no podía evitar pensar con respecto a un poco lo que planteaba Winnicott también en su momento de la disponibilidad psíquica con respecto a los adultos para con los niños, ¿no? En cuanto a la compatibilización además con esto de las tecnologías, bueno, como planteaban, ¿no? Cómo los niños en realidad aprenden viendo más que escuchando, y cómo los padres en realidad logran generar tiempo de calidad. Yo trabajo mucho con niños y como siempre me gusta trabajar con los padres. Hoy en día, en los tiempos, no sé si es tan importante la cantidad, sino la calidad de tiempo compartido, ¿no? Porque entendiendo que a veces los niños están 8 horas en los colegios, o las escuelas, o los clubes, y los trabajos, y todo esto, es como lograr compatibilizar todo esto, y en definitiva, poder trabajarlo también nosotros en el espacio clínico, aquello que desborda, ¿no? Porque cómo decirles a
a una familia, bueno, encontrar tiempo de ir a una plaza en un lugar donde de repente no haya plaza o de repente la plaza se usa para otras cosas, yo qué sé, es como también pensar todas estas cosas, pensar la tecnología también es pensar la realidad que rodea a las tecnologías, ¿no? Porque las tecnologías también se van imponiendo a medida de que las alternativas se van reduciendo. Entonces también es como ese antagonismo, me parece que es importante poder pensar estrategias y herramientas como para poder abordarlas dentro del espacio clínico también con los padres, ¿no? Porque aquí no son solo los niños, sino también son los padres. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo contigo. Había, sí, Cláudia, querías decir algo, perdón. Sim, queria agradecer muito a mesa, foi muito interessante tudo que foi dito, e que vamos continuar nos seminários, né, nos 2 próximos seminários. Queria somente dizer a Evelise que para mim foi muito interessante algumas coisas do que você disse, principalmente para que a gente possa nos interrogarmos sobre a nossa posição, né, que é muito importante de enfrentarmos de uma forma mais proativa também, não nos deixarmos abater por essa ideia, né, de que a gente não conhece a tecnologia, a gente não conhece os jogos, então isso, de uma certa maneira, a gente tem feito uma barreira, os familiares e nós profissionais temos feito uma barreira, e isso me chamou muita atenção, achei que foi extremamente pertinente a sua colocação em relação a isso, porque a posição saudosista ou a posição acusatória é uma coisa muito importante para os questionamentos que nós temos, para tudo isso. Eu sou de uma geração muito velha, né? Assim, mesmo, então eu fico tendo a essa posição mais, digamos, saudosista, né? De um mundo onde não tinha tecnologia, onde não tinha tela, onde não tinha jogos eletrônicos, né? Então, achei muito interessante, para mim, foi extremamente rico, tudo que foi dito, aprendi muito, mas, sobretudo, para interrogar a minha posição profissional em relação ao desconhecimento dos jogos como um fator de resistência do próprio terapeuta. Obrigada a vocês todos. Muchas gracias. Sí, creo que Beliz nos hizo conocer otra cara de los videojuegos, ¿no? A eso iba también como para cerrar esta mesa, donde nos habló también de los videojuegos educativos, de lo que se puede ver en familia, que se puede jugar en familia, que también puede haber un lado positivo de todo esto, ¿no? Así que la verdad que muchísimas gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario. No, perdón, quería agradecerles a todas por la ponencia. Deja muchos aspectos para seguir pensando, ¿no? De esto de cómo prevenir, cómo promocionar aspectos de salud también. Belice, con esto que aporta como muy rico, ¿no? Porque nos pasa en la clínica que vienen los pequeños y tenés que ponerte a ver qué videojuegos están mirando, hablar con los papás. A veces los papás no saben, no comprenden, y preguntarles a ellos o que se acerquen o que miren, porque a veces los chicos quedan como muy expuestos, ¿no? Y es muy rico lo que dice Belice, porque hay otros juegos educativos que también aportan mucho, pero que no siempre los conocen o no siempre los vemos, ¿no? Salvo que tengamos niños cercanos en estas edades, ¿no? Claro. Que comienzan a jugar, o de las escuelas o colegios, bueno, con los programas que nosotros tenemos como en CREA, que aportan desde lo educativo algunas de estas temáticas que tú planteabas. Nada, así que agradecerles a todas, riquísimas las ponencias, queda muchísimo por profundizar de lo que nos fueron aportando todas las colegas, y bueno, y que se van a seguir profundizando también ahora en los seminarios que comenzamos el 1 de junio, junto con Evelyn, Belice y el doctor también. El doctor Eduardo.
Jorge Eduardo, exacto. Allí estaremos el 17. Allí profundizando en estaremos. estos temas que van a estar riquísimos también para seguir compartiendo y pensando en todos estos aspectos que nos atraviesan también en la clínica y en el cotidiano. Muchas gracias. Exactamente. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora sí, a descansar. Y bueno, nos vemos pronto en los seminarios. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias a todos. Chao.